Bienvenida a la actividad síncrona número 1 correspondiente al régimen mensual de la Universidad Bicentenario de Aragua en este lapso académico 2025-7. Mi nombre es Mirlenis Ramos, soy ingeniero de sistemas, resido en la ciudad de Puerto Ordaz y pertenezco, de hecho, al núcleo Puerto Ordaz de la Universidad Bicentenario de Aragua. Y durante este lapso académico, pues los estaré acompañando como la tutora influencer de esta unidad curricular. Ya se encuentra actualizado lo que corresponde al listado definitivo de inscritos dentro de la unidad curricular. En este momento vamos a conversar un poco sobre lo que es la asignatura, o lo que se espera que ustedes puedan aprender dentro de esta unidad curricular. Eh, ¿Qué es lo que se espera? Que ustedes puedan analizar los elementos básicos de algoritmo mediante las diferentes técnicas para resolver problemas con aptitud lógica y responsable. Para ello está dispuesto dentro de la unidad curricular 4 unidades de competencias. La primera unidad de competencia se refiere a los conceptos básicos y tipos de datos que van a permitir construir algoritmos. Y ahí, pues, dentro del aula virtual, ustedes van a encontrar conceptos fundamentales y tipos de datos, lo que es un algoritmo, que es una sintaxis, que son variables, que son constantes, cuáles son los tipos de datos enteros, cuáles son reales, cuáles son lógicos, cuáles son de carácter, cuáles son de tipo cadenas, cuáles son los booleanos. Luego está la unidad de competencias sobre las expresiones y operadores para la resolución de problemas planteados. Y aquí nos encontraremos con las expresiones aritméticas, cuáles son esas prioridades dentro de esos operadores aritméticos, las expresiones lógicas, la prioridad que se dan dentro de esos operadores, los operadores relacionales y los operadores lógicos, cuando se presentan ambos, cuál debo resolver primero, cuáles son las expresiones de carácter y las expresiones de cadena. La unidad 3 está relacionada con las instrucciones de control para el desarrollo de algoritmos y tiene que ver con esas instrucciones que puedo hacer de formas repetitivas o de formas alternativas para poder dar solución o que me simplifiquen una instrucción para dar solución a un problema en particular. Y aquí tenemos las instrucciones alternativas, las instrucciones repetitivas, las de anidamiento y las que son combinadas, que son control repetitivas y alternativas. Y por último, en la unidad 4, ustedes van a encontrar todo lo que hace referencia a los tipos de arreglos de acuerdo a diversas situaciones. Y entonces aquí nos trasladamos a la matemática pero ya de cuarto, quinto año, donde ustedes veían arreglos, veían matrices, veían inclusive en investigación de operaciones, también van a encontrar esta teoría referente a lo que es arreglo unidimensional y arreglo bidimensional. Entonces aquí hablamos de vectores y hablamos de matrices. Es importante leer un poco sobre esta teoría matemática que va a ser la base para la construcción de algoritmos utilizando estas estructuras de control. Ahora bien, el plan de evaluación dispuesto para esta actividad eh, está enfocado en 2 actividades. La primera actividad es una actividad innovadora que desde la Universidad Bicentenaria de Aragua y el Vicerrectorado Académico se ha dispuesto para formar dentro de ustedes lo que nosotros llamamos aprender haciendo, que ustedes puedan aprender a realizar ciertas actividades y que sea también de forma práctica y se va a evaluar a través de 4 fases fundamentales, por supuesto, apoyados en el uso de la inteligencia artificial.
para nadie es un secreto que el uso de la inteligencia artificial ha sido demasiado extendido. Lo viven ustedes como estudiantes, lo vivimos nosotros como docentes, pero el uso responsable de la inteligencia artificial en las actividades debe generarse debe estar. Muchas veces nosotros nos encontramos con actividades en las que inicia con el hola chat y al final tampoco le quitan el te puedo ayudar con otra cosa. Entonces, uno dice, evalúa al estudiante o evalúa la inteligencia artificial. Entonces, nosotros creamos o diseñamos actividades que le permitan a ustedes pensar, que no es solo utilizar la inteligencia artificial, sino cómo esa inteligencia artificial realmente me ayuda, cómo yo la puedo interpretar. Y de ahí, pues, nacen este tipo de actividades y que lo van a encontrar ustedes en todas las unidades curriculares. La segunda actividad es un cuestionario de las dos últimas actividades, de las dos últimas unidades de competencia, la de instrucciones de control y la de arreglos, en la cual ustedes tienen 3 intentos para hacerlo y se evalúa por la puntuación más alta durante un tiempo de 1 hora. Todas estas actividades pues están dispuestas en la plataforma para que ustedes las puedan realizar desde el 10 de julio hasta el 1 de agosto. Entonces hay tiempo suficiente para planificar qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Ahora vamos a explicar un poco sobre esta primera actividad. Entonces, el propósito de la actividad sumativa es que usted pueda aplicar los conceptos fundamentales y los tipos de datos, las expresiones y los operadores en la simulación de algoritmos para resolver problemas contextualizados utilizando el apoyo de la inteligencia artificial para evaluar soluciones y mejorar el razonamiento lógico. ¿Cuáles son las instrucciones de esta actividad? La actividad se va a desarrollar en 4 fases fundamentales: investigación, generación, implementación y evaluación. Y para ello se indican o se dan instrucciones precisas en cada una de las fases. En la fase uno es la investigación y es la parte teórica. ¿Qué se solicita aquí? Pues que usted investigue y resuma la teoría correspondiente a esta unidad. ¿Cuál teoría? Los conceptos claves de algoritmos, tipos de datos y expresiones, las prioridades de los operadores, los aritméticos, lógicos y relacionales, la comparación entre los tipos de expresiones y operadores aritméticos, lógicos, relacionales y de cadena, incluyendo un ejemplo visual de su uso en pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es digamos, la codificación de un algoritmo en lenguaje natural que pueda ser entendible para un lenguaje de programación. Las herramientas de simulación interactiva para la construcción de algoritmos. Entonces, que ustedes van a ubicar cuáles de esa larga lista de herramientas que existen que te permiten simular, crear y simular cualquier tipo de algoritmo y por supuesto llevarlos a cualquier lenguaje de programación. Y aquí ustedes verán herramientas libres, herramientas que son propietarias. Entonces, ¿cuál es el uso o cuál es la que ustedes van a utilizar? ¿Cuál le parece más amigable y más eficaz para lo que ustedes necesitan? Luego que ustedes investiguen, ustedes van a construir una bitácora de investigación con IA. Eso es lo que van a entregar. Entonces, consiste en registrar el proceso de investigación usando IA. Por ejemplo, tenemos toda la conceptualización que les indiqué hace un momento. Ustedes van a tomar las capturas de pantalla, bien sea de ChatGPT, de Copilot, Perplexity, la inteligencia artificial que usted guste, pero usted va a representar o va a llevar la secuencia
gráfica de toda esa investigación que está haciendo. Van a anotar las preguntas realizadas, las respuestas que recibieron y cómo validaron que esa información con otra fuente. Recordemos que no siempre, no generalmente, lo que me dice la IA es la verdad absoluta. Yo como investigador debo validar en fuentes confiables si eso es realmente así. Si el concepto que me está dando o la teoría que me está arrojando es realmente la que está. Entonces, ¿qué métodos utilicé? ¿Cómo hice yo para validar que la respuesta que me dio la IA es realmente correcta? Eso debe quedar plasmado en la bitácora. Aparte, van a incluir una breve reflexión sobre la utilidad y limitaciones de estas herramientas. ¿Por qué es útil la inteligencia artificial y cuáles son las limitaciones según su experiencia una vez que haga la investigación, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones que usted considera que tienen cada una de ellas? Y por supuesto, para ellos pueden apoyarse en herramientas como Notion, Google Docs o Padlet, o la que usted considere. Fase uno, voy a entregar entonces una bitácora de investigación, todo lo que corresponde a la investigación. Fase 2. La fase 2 es la parte práctica, es donde voy a construir el algoritmo. Entonces, en esta fase se solicita desarrollar y simular el siguiente algoritmo. Desarrolla un algoritmo que simule el sistema de validación de acceso a una sala de cine. Este sistema debe, o sea, ¿qué debe hacer este sistema? Recibir los datos del usuario, edad, tipo de cliente, disponibilidad de boletos y si posee promociones o no. Y alguna otra que usted pueda incluir. Van a generar o debe generar una respuesta indicando si puede acceder gratis, si va a acceder con descuento, si debe pagar completo o si no hay entradas disponibles. ¿Cuáles son las restricciones? Es decir, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir dentro del algoritmo? La entrada va a ser gratuita si el usuario es menor de 10 años o mayor de 60 y si hay disponibilidad. Si el usuario obtiene descuento o el usuario va a obtener un descuento si posee una promoción válida y si hay entradas. El usuario debe pagar completo si tiene entre 10 y 60 años de promoción. Entonces, si no hay entradas disponibles, no puede acceder bajo ninguna condición. Es decir, que dentro del algoritmo yo debo de especificar estas restricciones y me debe generar algo. Entendiendo el algoritmo, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a investigar en Copilot o cualquier otra herramienta los componentes necesarios que debo utilizar, cuáles son las variables, los tipos de datos, las expresiones, los operadores, para desarrollar este algoritmo de acuerdo al enunciado anterior. Van a definir las variables necesarias, la edad, el tipo de cliente, si tiene promoción, los boletos disponibles, etcétera. Y las otras que ustedes considere que debe estar dentro del algoritmo. Vamos a utilizar, en este caso, les nombro tres herramientas para la simulación de algoritmos, simulación y creación de algoritmos, el PCIM, el Visual G y el Flowgoring, cualquiera de las tres. El más utilizado de esto es el PCIM. Para escribir el algoritmo y simularlo, debe presentar el pseudocódigo y el algoritmo. Todo esto va con un registro fotográfico, es decir, ustedes van a hacer una investigación, entonces toda esta investigación debe llevar un registro fotográfico de todo lo que estoy haciendo fase por fase. Van a usar la herramienta diagrams.net o Lucidar para crear un diagrama de flujo que representa la lógica del algoritmo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es un elemento visual que me va a representar el algoritmo. Entonces, ese elemento visual es universal. Tiene
sus elementos, su estructura de cómo se debe realizar sus entradas, su proceso, cómo es la salida. Entonces, ese diagrama debe presentarse dentro de esta fase. Para hacer las pruebas del algoritmo en algún simulador o editor, el mismo PCI le ofrece este tipo de simulaciones. También deben tomar el, la referencia visual de lo que están haciendo. Al menos deben tener 3 casos de prueba para la corrida del algoritmo. Cuando yo hablo prueba del algoritmo, usted también lo puede encontrar como corrida en frío del algoritmo. Van a personalizar la experiencia del sistema, es decir, van a insertar mensajes, van a insertar contextos, escenarios, por ejemplo, como crear tu propio escenario para el cine, o sea, le vas a colocar un nombre de la sala, el tipo de película, promociones activas, lo que ustedes considere. Y pueden personalizar los mensajes de salida del algoritmo con frases creativas, como que disfruta tu película, cine de estilo senior, lo que ustedes eh, imaginen dentro de lo que es o lo que quisieran tener dentro de una sala de cine si ustedes estuviesen haciendo una reserva. ¿Okay? Van a incluir el uso de variables tipo cadena, lógicas y enteros, expresiones condicionales y estructuras de decisión anidadas. Dentro de las estructuras de decisión anidadas es porque las restricciones están relacionadas con esas estructuras. Voy a hacer esto y esto sí pasa esto. Esas son las estructuras sí y entonces. Usa la inteligencia artificial para comparar las estructuras de decisión, if, el y switch, obtener ejemplos similares de validación de acceso, validar y mejorar tu algoritmo antes de entregarlo. Y al final ustedes van a reflexionar y dar respuesta a las siguientes interrogantes. Recuerden que ese enunciado o esa actividad práctica, ustedes lo pueden generar con IA y pueden ir mejorándolo, pero nosotros necesitamos validar qué aprendiste, qué errores cometiste y cómo lo corregiste. Si consideras que se han declarado correctamente los tipos de datos para cada variable, la edad, por ejemplo, la edad necesariamente debe ser un número entero. No puedes decir que la edad es un número real o que la edad es un número decimal, porque eso realmente no existe. La disponibilidad, la promoción. ¿En qué parte del diseño del algoritmo fue más útil la inteligencia artificial? ¿Qué aportes concretos te dio la IA que no habías considerado? ¿Y cómo garantizaste que lo sugerido por la IA fuese correcto o comprensible? Vas a documentar todo este proceso en la bitácora, donde vas a tener la consulta de la inteligencia artificial, el pseudocódigo, el diagrama de flujo, las capturas de pantalla de la simulación y la reflexión. Una vez concluida la fase 2, nos vamos a la fase 3, que corresponde a la implementación. En esta fase, lo que nosotros solicitamos es que ustedes puedan implementar lo que ya investigaron. Y la implementación se hace fuera. O sea, ¿cómo lo hago fuera del aula virtual? A través del foro de socialización que se encuentra disponible en el aula, ustedes van a tener 2 entradas a ese foro. La primera entrada va a ser para compartir un hallazgo clave de su bitácora de investigación y van a responder de forma reflexiva a estas preguntas. ¿Qué descubrí sobre los tipos de datos y expresiones al usar inteligencia artificial como Copilot o alguna otra? ¿Qué dificultades tuve al interpretar los operadores relacionales y lógicos? ¿Y cómo influye la precisión sintáctica en la validez de un algoritmo? Todo esto lo hago en una entrada de un foro. La siguiente entrada del foro es un enlace de un video explicativo
que va a hacer usted, en donde se pueda visualizar, donde yo pueda visualizar quién es el participante, de un máximo de 3 minutos sobre el diseño técnico del algoritmo y en el que van a dar respuesta a las siguientes interrogantes. Usted va a explicar el algoritmo además usted debe de dar respuesta a cómo traduce el algoritmo las condiciones del mundo real, qué decisiones tomé al crear mis estructuras condicionales y en qué parte del algoritmo interviene más la lógica y por qué. ¿Qué aprendí al simular mi algoritmo y probar distintos casos? Una vez que haga las entradas al foro, voy a la fase 4, que es la evaluación. La fase de evaluación es la elaboración de un informe que va a incluir todo lo que hicieron en la fase 1, la bitácora de investigación, los resultados de la fase 2, que tal está la bitácora, la consulta de la IA, el pseudocódigo, el diagrama de flujo, la captura de pantalla de la simulación y la reflexión. Aparte, los resultados de la fase 3, que son las preguntas generativas que están en el foro y el enlace del video. Y de igual manera debe responder de forma argumentada a la siguiente pregunta, enfocándose en la evaluación de su trabajo y en la proyección profesional. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo imaginas que podrías aplicar los conocimientos sobre algoritmos, lógica y uso de la inteligencia artificial en tu futura carrera como ingeniero de sistemas, especialmente en campos como la automatización, el desarrollo de software o la inteligencia artificial? Ahora bien, es necesario y es condicional que usted entregue las 4 fases de la actividad para poder ser evaluado de forma correcta. La actividad va a estar, según las disposiciones de formas de la Universidad Bicentenaria, con una portada institucional que tenga el logo, nombre, título, nombre del estudiante, una introducción con el propósito, objetivos y alcance de esta actividad, el desarrollo en el que van a colocar las 4 fases de la tarea, conclusiones en donde van a especificar los hallazgos, las dificultades, los aprendizajes y las recomendaciones. Y las referencias según las fuentes de las normas UBA. Los criterios de evaluación de esta actividad, 4 criterios que tienen que ver con cada una de las fases, o está ligado a cada una de las fases de la actividad. Investigación, generación, implementación y evaluación. Les recuerdo que la fecha de entrega de esta actividad es que está disponible desde el 10 de julio hasta el 1 de agosto. La segunda actividad consta de un cuestionario. Este cuestionario es de las unidades 3 y 4. En el cuestionario ustedes van a responder preguntas que ya están diseñadas con sus respuestas correspondientes para, dura o tiene una duración de 1 hora y tienen ustedes hasta 3 intentos para poderla realizar. Igual está disponible desde el 10 de julio hasta el 1 de agosto. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces, a ver en el chat. Ok, hablemos un poco de lo que es un algoritmo, ¿verdad? Porque venimos a algorítmica, algoritmo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es un algoritmo realmente? La palabra algoritmo tiene múltiples conceptualizaciones y va a depender de dónde nosotros la enfoquemos. Si hablamos de la parte lógica o lo enfocamos de la parte lógica, hablamos de una secuencia de instrucciones para ejecutar una tarea. Si lo enfocamos desde la parte matemática, bueno, entonces nos referimos a operaciones que son sistemáticas para resolver algo en particular o una fórmula en particular.
Y si hablamos de la parte de informática, nos encontramos que son un grupo de expresiones o de operaciones que son organizadas de manera lógica y ordenada y que permite solucionar un determinado problema. Todas coinciden en que es una secuencia, todas coinciden que debe ser de forma lógica o sistemática o de forma organizada, y todas coinciden que deben dar una solución. Entonces podemos decir que un algoritmo es una receta o es una ruta que nos va a indicar todos los procedimientos necesarios para realizar algo o resolver un problema. Es así como eh, llevándolo a otro plano, como si yo estuviese viendo una receta. Yo tengo una receta, tengo los ingredientes y tengo el paso a paso. Ese paso a paso, ese procedimiento que llevo enumerado desde que inicio hasta que obtengo el plato que voy a realizar, eso es un algoritmo, porque es una secuencia de pasos que yo debo eh, cumplir para poder obtener un resultado. Entonces, esa serie de pasos que yo debo cumplir para dar solución a un problema es lo que nosotros llamamos algoritmos. Cuando hablamos lo llevamos en lenguaje natural, que es el lenguaje que nosotros entendemos, decimos que es un algoritmo. Cuando lo transformamos a un lenguaje un poco más técnico, entonces hablamos de pseudocódigo. Y por supuesto, cuando ese pseudocódigo es transformado a un lenguaje de programación en particular, de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a su propia nomenclatura, entonces estoy hablando de un lenguaje de programación en el que desarrollo una aplicación en particular, pero igual estoy dándole solución a algo. Ok. Las partes de un algoritmo. Todo algoritmo tiene tres partes fundamentales: entrada, proceso y salida. La entrada, pues, es todo lo que va a ingresar al algoritmo y que me va a permitir procesar todos esos datos que están entrando y obtener una salida en particular. Entran datos, los procesos y se convierte en información en un lenguaje en el que estamos manejando nosotros, al que estamos hablando, el nivel de sistemas, ¿verdad? Entran datos y sale información. Si vamos a otro nivel y hablemos de sistemas más complejos, como sistemas expertos o redes neuronales, ahí entra información y se transforma, o a nivel de esos algoritmos predictivos, la voy transformando, pero lo que entra es información. En este tipo de programas entran datos, los proceso y lo convierto en información. Entonces, un algoritmo parte de un estado inicial y de unos valores de entrada, sigue una serie de pasos sucesivos y llega a un estado final para obtener una solución. Las características de un algoritmo. Todos los algoritmos son secuenciales porque van paso a paso. Son precisos porque va a resolver un problema en particular. Son ordenados por su misma secuencialidad. Son finitos porque todos tienen un inicio y un fin. No hay un ciclo infinito para la resolución de un problema a nivel de algoritmo. Son concretos porque va a algo en particular y son definidos porque le está estructurado. Eh, Existen muchos tipos de algoritmos. Los más comunes son los algoritmos de búsqueda, los de programación dinámica, los algoritmos voraces, los algoritmos probabilísticos y los algoritmos de ordenamiento. Un ejemplo muy particular o muy sencillo de lo que es un algoritmo, por ejemplo, calcular el área de un triángulo rectángulo. Todos conocemos lo que es un triángulo rectángulo y el que no lo conozca, bueno, vamos a regresar a ubicar esas matemáticas básicas y esto nos lleva a, si a mí me dan un problema, un enunciado en particular y no conozco sobre eso, debo investigar qué es para yo poder dar una solución. A mí me dicen, bueno, la traspuesta de una matriz, ajá.
cómo se construye la traspuesta de una matriz, no me recuerdo, pues voy a ubicar cómo es para tener la idea, y ese es el trabajo del analista, tener la idea de qué es para saber cómo lo voy a transformar en una solución. Entonces, el cálculo del área de un triángulo rectángulo se hace a través de una fórmula matemática. Si yo lo voy a construir un algoritmo, tiene un inicio, como eso es base y altura, bueno, voy a hallar las medidas de la base y hallar la medida de la altura, es decir, que voy a incorporar esos datos, base y altura. Luego voy a hacer el procesamiento, es decir, multiplico la base por la altura, ese resultado lo divido entre 2 y ese es el procesamiento. Y voy a imprimir, ¿qué? El área del triángulo rectángulo. Entonces tengo la salida y al obtener la salida tengo el fin del algoritmo. Entonces cumplo de manera sencilla las condiciones que debe tener un algoritmo. Inicio y fin, la entrada, el procesamiento y la salida. Ahora bien, si tenemos preguntas hasta aquí, ok, entonces si no tenemos preguntas, si no tenemos preguntas, entonces estamos dispuestos pues a cualquier aclaratoria en función de cuando vayan viendo, leyendo todo lo que está dentro de la plataforma, en los canales disponibles, el foro de dudas, la mensajería dispuesta para tal fin. Entonces, que pasen una buena tarde y este enlace se publicará en el foro para que las personas que no pudieron asistir lo tengan como forma de consulta. Y feliz tarde.